Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de la Gemara, el Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, la página 36 del Tratado de Pesajim. Seguimos con las leyes referentes a con qué se puede hacer matzá y con qué no se puede hacer matzá. Hoy vamos a ver específicamente sobre varias leyes y entre ellas con qué, cuál es la composición de la masa para poder hacer matzá. Vamos a compartir nuestra página, ahí la tenemos. Y vamos entonces a comenzar ahí donde está marcado en amarillo. Nos dice la Mishnah, nos trae una vereita. Dice, Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Yahol Yotze Adam Yedejo Bato de Maaser Sheni Birushalayim. Sabemos que el Maaser Sheni, explicamos ayer, que era esa parte de la cosecha que después de haber separado la terumá, después de haber separado el Maaser Rishon, se separaba el Maaser Sheni. Y si era un Maaser Sheni, era un Maaser del primero, segundo, o cuarto o quinto año del ciclo de la Shemitah, había que comerlo en Jerusalén. Muy bien, vino esta persona, cogió los granos que tenía, se los llevó a Jerusalén, los molió, ¿sí? Hizo con ellos harina, los mezcló con agua e hizo matzot. A lo mejor podríamos pensar que con eso se puede hacer matzot y cumple con su obligación de comer matzah en la primera noche de Pesach. Talmud Lomar, viene la Torah y te dice, Lechem Oni, es decir, Shiva Yomim tojar alav matzot, lechem oni. 7 días comerás pan matzot que se llama lechem oni. Y la Torah viene eh, a hacer una derashá sobre esto. Es decir, viene a explicar. En realidad está escrito oni, ain nun yud. Pero nosotros leemos oni, como si hubiese una bab. Es decir, como si fuese oni. Oni es el estado de una persona que está onen. Lo aleno, que no sepamos de malas noticias ni de desgracias, cuando una persona pierde a un familiar, hasta el momento en el cual ese familiar es enterrado. Entonces esa persona se llama onen. Entonces dice, lechem oni, es decir, que no se sale de Jehová, no se cumple con la obligación de comer la matzá, ela bemashen ejal beaninut, más que con aquello que se come en un estado de tristeza, cuando la persona está onen. Y entonces vendría a excluir esto, she'enon ejal beaninut ela besimcha, aquello que no se come en estado de aninut, sino que se come en estado de alegría. Y específicamente el maaser sheni se tiene que comer con alegría. Entonces nos dice, estas son las palabras de Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili nos viene y nos dice, ¿sabes por qué? Del hecho de que está escrito oni, de que está escrito ani, pero se lee oni, yo hago la relación con el concepto de onen. Y el maaser sheni no se come en estado de tristeza, hay que comerlo en alegría, y por eso no se podría cumplir con la obligación para la matzah. Esta es la opinión de Rabbi Yossi Galili, dijimos. Rabbi Akiva, ¿qué dice? Matzot ribba. Dice, no, ¿sabes qué? La Torá escribió muchas veces el concepto de matzá. Matzot tojelu, matzot tojelu. ¿Para qué? Para añadirte, imken, matal mutlomar, lechem oni, perat leisa, perdón. Es decir, ¿para qué te vino a añadir muchas veces la palabra matzá? Entre otras, para añadirte que se puede cumplir con la obligación de matzá con una harina que procede del maaser sheni y que cuando estás en Jerusalén. Esto es únicamente, por supuesto, cuando se está en Jerusalén. Continúa Rabbi Akiva y dice, bueno, pero entonces Rabbi Akiva, ¿qué es lo que haces con el hecho de que está escrito ani y se lee oni? Dice, ¿en Matal mutlomar lechem oni. ¿Por qué nosotros leemos oni y está escrito ani? Prat leisa shenilosha beyayin beshemen udvash. Es decir, para excluir la masa que está hecha con vino, con aceite o con miel, que con ellas no se cumple la mitzvah de comer matzá la primera noche de Pesach. ¿Por qué? Porque es una matzá ashira, es una matzá enriquecida. Y lechem oni está escrito ani, pobre.
Ahora pregunta la Gemara, Maitama de Rabbi Akiva, ¿cuál es el motivo de Rabbi Akiva que no explicó como Rabbi Yossi Galili? Explica la Gemara y dice, Lefishe uksha lo al derishato shel Rabbi Yossi. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva viene a preguntar sobre la explicación de Rabbi Yossi y dice, Mikatab lechem oni. ¿Acaso la Torah escribió lechem oni con vav, ain vav nun yud? Dice, no. Si hubiese estado escrito con la vav, yo podría haber intercambiado la ain por la alef y me habría quedado oni, como dice Rabbi Yossi Galili. Are, oni ketiv, pero está escrito oni con ain nun bet, yud, perdón, es decir, ani, como si fuese pobre. ¿Sí? Rabbi Yossi Galili, y entonces Rabbi Yossi Galili, que explica que es como si fuese oni con alef. ¿Sí? Porque mi querida Ani dice, está muy bien que no está escrito la Bab, pero ¿acaso lees Ani? No, lees Oni. Y entonces vamos según lo que leemos. Rabbi Akiva, hay de Karinan de Oni, es decir, y para Rabbi Akiva, ¿cómo se arregla entonces con el hecho de que a pesar de que está escrito Ani, se lee Oni? Dice que di Shmuel, como aquello que dijo Shmuel. Llama Shmuel, que dijo Shmuel, Lechem Oni. ¿Por qué se llama la matzá un Lechem Oni? Lechem Sheonin Alav Devarim Harbe. Es decir, es un pan sobre el cual se responden y se habla muchas cosas sobre él. ¿Por qué? Porque en la noche del Seder, cuando vamos a comer la matzá, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la lectura de la Gadá y recitamos el Alel. Entonces hay muchas cosas que vamos a responder. Bien, y específicamente las preguntas, ¿verdad? Manishtana halayla azeh. Bien, entonces sobre este pan que vamos a estar comiendo, vamos a estar respondiendo a muchas preguntas. Muy bien. Entonces dice, Besabar Rabbi Akiva. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Rabbi Akiva está opinando, Sheisa, Shenilosha, Beyain, Beshemen Udvash, lo, es decir, que una masa que fue hecha con vino, con aceite o con miel, no sirve para cumplir con la mitzvah. Beatania, y se enseñó en una veraitá, en la Shinisa Pesach, Beyain, Shemen Udvash, Veimlash, la Ban Gamliel Omer, Tisaref Miyad. Es decir, la veraitá nos dice que no se debe amasar una masa en Pesaj, durante Pesaj, con vino, con aceite o con miel. Y si vino a amasarla, Rabban Gamliel dice que hay que quemarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque realmente va a fermentar y se va a convertir en hametz. Los jajamim que dicen, Yehel, los jajamim dicen, no, si ya la amasaste, la puedes comer. Puedes hacer tu matzot con ello y comer, pero no para cumplir con la misma de matzah. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, que dijo, Shabbati, Haita Etzel, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. ¿Sabes qué? Yo pasaba Shabbat en casa de Rabbi Eliezer y de Rabbi Yoshua, Pesach. Me fui a casa de mis maestros. ¿Bien? Así es como nos cuenta también la Gará, ¿no? Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfón. Estaban todos ahí. ¿Bien? Y entonces, ¿qué pasó? Velashti lechem Isa beyayin beshemen udvash. E hice una masa, hice matzot, con una masa que estaba hecha con vino, con aceite, con miel. Velambruli dabar, y no me dijeron nada. No me dijeron hay que quemarla, no me dijeron está mal, no me dijeron, ¿sí? Entonces, Afalpiche en la Shin, mekatfinbo. Nos dice la veredad, dice, a pesar de que no se puede amasar la masa con ello, sí que se puede remojar la masa. ¿Sí? Es decir, ablandar un poquito la masa con este tipo de líquidos. ¿Sí? Y explica la Gemara aquello que dijo Rabbi Akiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Atán le Tanakama. Es decir, que esto que estamos diciendo va según la opinión de Tanakama, que prohíbe amasar con estos líquidos, pero permite el hidush que trae, la novedad que trae, es que a pesar de que no se puede amasar, sí que se puede remojar un poquito. Entonces, Bajajamim Omerim, que dicen los sabios no están de acuerdo. ¿Y qué dicen? En Eche la bo, mekatefin bo, veche en la bo, en mekatefin bo. Es decir, aquello con lo que yo puedo amasar, puedo remojar, y aquello con lo que no puedo remojar, tampoco puedo amasar. Entonces nos dice la Gemara, continúa y dice, Beshavin, ahora todos están de acuerdo, tanto el Tanakama, el primer sabio, que dijo que sí se puede amasar con este tipo de líquidos,
y los jajamín que dijeron que no se pueden amasar con este tipo de líquidos. She'en la shin eta isa beforshirin. Es decir, en ningún caso se puede amasar la masa con agua que está tibia. ¿Por qué? Porque el agua tibia va a hacer que fermente más rápido. De todas formas, todavía tenemos una dificultad que Rabbi Akiva, sus maestros le permitieron de amasar con estos líquidos a priori. Nos dijo, yo estuve ahí y hice la masa de esa manera y nadie me dijo nada. Responde la Gemara y dice, lo kasha, no hay dificultad. Ha beyom tov rishon, ha beyom tov sheni. Dice, no, ahí cuando Rabbi Akiva dice que está prohibido, ¿qué es? Está hablando del Yom Tov Rishon, es decir, la primera parte de Pesach. La primera noche de Pesach tenemos una mitzvah de la Torah de comer matzah. Bien, ahí una matzah que está hecha con vino, con aceite o con miel, no se cumple con la obligación. Pero en la segunda fiesta de Pesach, es decir, el séptimo día de Pesach, ¿sí? Ahí donde él estaba amasando y no le dijeron nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto de días de Pesach hay una prohibición de comer hametz, pero no hay una obligación de comer matzah. Entonces, si come matzah, shira, no hay ningún problema. Muy bien, que de amarlehu Rabbi Yoshua Lebené, como les dijo Rabbi Yoshua a sus hijos, es decir, Rabbi Yoshua ben Levi está hablando aquí, les dijo, Yoma Kama lo talushu li bejalva, Mikan Baelach lushi li bejalva. Dice, el primer día de Pesach, no me hagáis la matzá mezclando la harina con leche, y a partir de ahí me podéis mezclar la harina con leche para hacerme la masa de las matzot. Pregunta la Gemara sobre esto que acaba de decir Rebbe Shua ben Levi. Vea, Tania, pero si hemos visto ayer estudiamos una vereitá que dijo en la Shimeta Isa Bejalab que no se puede amasar la masa con leche. Veimlash, y si la amaso con la pata sura, toda la masa está prohibida. Vené la vera. ¿Por qué? Porque la persona está acostumbrada a comer el pan y comerlo con carne y por la costumbre no se va a dar cuenta, se va a olvidar y va a llegar a comer carne con leche, porque este pan que está amasado con leche es un pan jalabí, el ajikamar. Entonces es como tenemos que decir, Yom Kama lo talushuli bedubsha, es decir, lo que le dijo Rabbi Yoshua ben Levi a sus hijos es el primer día no me lo amaséis con miel, de Bash, y Canva Elach, Lushuli Bedubsha. De ahí en adelante me lo podéis amasar con miel. Y iba a si quieres decir Leolam Bejalba, que en realidad lo que les dijo fue con leche, que de llamar Rabina, podemos explicarlo como aquello que dijo Rabina, que en Torah Shari. Es decir, que era una masa pequeña, ¿sí? Como el tamaño del ojo de un toro. Y esa pequeña cantidad de masa está permitida amasarla con leche. ¿Por qué? Porque no va a quedar nada y se lo va a comer inmediatamente. Es un panecillo chiquitito. Y como es un pan chiquito, se lo va a comer, no le va a quedar nada y no se va a equivocar. Ah, Hanami, aquí también, que hay Torah, es decir, como el ojo de la vaca, es decir, una masa chiquitita para comer, para poder comer en el momento. Muy bien, estudiamos en una breita. Nos quedamos por aquí. Beshavin. Estamos aquí. La dijimos en nuestra veraitá, con la que empezamos nuestro estudio de hoy, que todo el mundo está de acuerdo que no se amasa, no se prepara la masa con agua templada. Y pregunta la camarada, Maishena, mi menajot, ¿cuál es la diferencia con las menajot, es decir, la ofrenda de minja que se llevaba al Bet HaMikdash? Ditnan, como se enseñó en una Mishnah al respecto, con menajot, nelushot beposhin, que todas las menajot, todas las ofrendas de minja que estaban compuestas en una parte por una ofrenda de harina, todas ellas se amasaban con agua tibia. Umeshameran shelo yachmitzu, y ahí se cuidaban que no llegasen a fermentar, porque en el Bet HaMikdash estaba prohibido hacer entrar hametz. Todo lo que entraba en el Bet HaMikdash era no hametz. Después la cámara dice, Imambru bezderizim. Dijo, no, aquí hay una diferencia.
¿Por qué? Porque ¿quiénes se van a ocupar de estas menajot, de estas ofrendas de minja? Son los koanim. Y los koanim son gente que es diligente y no van a dejar que realmente esa masa fermente, aunque se haya utilizado agua caliente. Y Ombrube Shabim Zerizin. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, digamos también aquí que podemos hablar de las matzot que están hechas por los koanim, que también se pueden llegar a utilizar agua caliente o agua templada. Pregunta de Gemara y Aji. Entonces, si es así, que son los koanim que se encargan, ¿sí?, de que no llegue a fermentar la masa. Miltaname latit. Entonces también estaría permitido de dejar, los granos de trigo de las menajot, de la ofrenda de minjá, en agua. Alma. Entonces, ¿por qué dijo Rabizera, Amarraba, Bar Yirmiyá, Amar Shmuel? Que dijo Rabba Bar Yirmiyá en nombre de Shmuel. Gitín Shel Menajot, los granos de Gitín de las ofrendas de Minjá, en Lotetín Otan, no se los deja remojar en agua. Después la Gemara dice, Lisha Bezderizin Ita, Letita, Leta Bezderizin. Dice, no, el amasado lo hacían los Koanim, pero dejarlas remojar en agua no era hecho por los Kohanim. No, no eran los Kohanim que tenían que hacerlo, lo podía hacer incluso una persona que no era Cohen. Muy bien, entonces pregunta la Gemara, Belisha, mi ite bezerizin. Y dice, y espérate, ¿y ese amasado realmente eran los Kohanim los que lo hacían? Reactiv, si está escrito, Veyatzaka lea Shemen. Es decir, nos dice la Torá, en cuanto a la ofrenda de Minjá. Sí, 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 dice, Benefesh kita kriv korban minjal Hashem, nos dice el versículo entero, así en el libro de Vayikra, una persona que trae una ofrenda de minjá, una minjá para Hashem, solet y ye corbano, es decir, va a ser de una harina fina, veyatzakale Hashemen, y va a salpicar sobre ella aceite, benatanale lebona, y va a poner lebona, otro tipo de flor de harina, de vía el bene a Aarón a Kohanim, y se lo va a llevar a los Kohanim. Rekamatz misham melo kumzo, mi solta u mishamna alcohol lebonata. ¿Qué va a coger? Va a coger un puñado de todo eso, del solet, del aceite, de la leboná, de Iktira Kohen et azkaratá, a misbeja y sherre a y todo eso que cogió en el puño lo va a quemar sobre el altar. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo de aquí? Nos dice el Pasuk, que el Pasuk no nos está hablando, dice, Beyatzaka le Shemen, es decir, va a rociar sobre ella aceite, le día el a Cohen y la va a traer al Cohen. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Que únicamente mi mitzvah va elach mitzvat que una, es decir, ¿qué es lo que tenía que hacer el Cohen? Únicamente a partir del momento en el que cogía el puñado en adelante, pero todo lo que hacían antes no era una labor específica del Cohen. Limed al Yetzika ubelilá shekeshera bejol adam. Nos enseña esto, que la Yetzika, es decir, el salpicar el aceite, y el balul, el mezclarlo, el remover el aceite con la harina, lo podía hacer cualquier persona. Nos responde la cámara y dice, Lisha nehi de bezderizin leta. Sin embargo, no se hacía más que a través, es decir, la lisha, el amasado, se hacía por medio de los kohanim. Bimkom zerizim ita. No es que, perdón, no es que no se hacía por los kohanim, ¿sí? No se amasaba por los kohanim, es verdad, estás haciendo bien tu puntualización del versículo, pero se hacía en el lugar de los kohanim, es decir, se hacía en la zara del Betamikdash. Y los kohanim ahí les enseñaban a estas personas de cómo hacerlo de tal manera que no se llegase a fermentar. De amarmar, como dijo aquel sabio, belilá que será bezar, es decir, el remover la harina con el aceite, está permitido que lo haga un extraño, es decir, una persona que no es cohen, perdón, pero Hutz lehomat azara pesula, pero si está hecha fuera de los límites del Betamikdash, no es válida. Le afuque, le tita.
¿sí? Para excluir la letita. Letita que dijimos es cuando se ponían los granos en remojo. De Ena Bezerizim, que no se hacía por los Kohanim, Velo Bimkom Zerizim, y que no se hacía en el lugar donde estaban los Kohanim, es decir, en el patio del Bet HaMikdash. Pregunta la Gemara, ¿Umay Shena? Y entonces, ¿qué me cambia? El resto de las menajot, de las ofrendas de Minjá, que en las cuales fue prohibido la letita, el dejar en remojo los granos, mi minjat ha-omer, de la ofrenda del Omer, de Tania, como se enseñó en una vereitá respecto a la minjat del Omer, a la ofrenda del Omer. Minjat ha-omer lotetin ota, la ofrenda del Omer se la hacía remojar. Betzobrim ota, ¿sí? Es decir, después se la escurría, y después de la Gemara dice, Tzibur Shani. Dice no. Aquí, esto es una ofrenda del Tzibur. La ofrenda del Omer es una ofrenda general de toda la congregación. Y por eso se ocupaban de ella. ¿Quién se ocupaba de esa ofrenda general? No era una persona particular, sino que era el Beddín. Y ellos sí que van a ser meticulosos en hacer que esa ofrenda no llegase a fermentar. Y por eso se hacía todo esto con ofrenda del Omer, pero no con las menajos. Muy bien, vamos a seguir aquí entonces. Sibushani, Tanura Banan. Estamos aquí. Bueno, ya vimos lo que era el Maaser Sheni, bien, y vimos el tema de el vino, el aceite y la miel. Ahora nos trae otra posibilidad. Nos dice Tanura Banan Yahol, Yotze Adam, Yedejo Bato Bibikurim. Dice, bueno, a lo mejor la persona tiene algunos granos que son bikurim. ¿Qué son los bikurim? Los bikurim son los primeros frutos que da la tierra. Y esos bikurim había que llevarlos en Shavuot al Bet HaMikdash. En realidad se podían llevar en más momentos, pero normalmente la gente lo llevaba en Shavuot. Como vamos a ver ahora, había otros momentos. Y a lo mejor yo lo puedo hacer con esos bikurim. Si tengo para hacer harina, hago harina y hago matzot con ello. Y como la matzot en la primera noche de Pesach. Se nos dice, Talmud Lomar, Bejol Moshevotejem Tojelum Matzot. La Torah nos dice, en todas vuestras moradas comeréis matzot. ¿Para qué nos viene a enseñar este versículo? Matzah hanehelet Bejol Moshevotejem. Es decir, la matzah que puede ser comida en cualquier lugar. Yatzeu bikurim shen nehalim Bejol Moshevotejem el Abirushalay. ¿Para excluir qué? Para excluir a los bikurim, a las primicias. ¿Por qué? Porque las primicias no se podían comer en cualquier lugar, sino que únicamente se podían comer en Jerusalén. Esta es la opinión de Rabbi Yossi a Galili. Rabbi Akiva está en discrepancia con el que dice, esta ley se aprende de un Ekesh, es decir, de la unión de conceptos. Matzah, un maror. Tenemos matzah y tenemos maror. Tenemos la obligación de comer matzah y la obligación de comer maror. Ma maror shenon bekurim. Afmatzah she'ena bikurim. Dice igual que la matzah, que el maror no es uno de los bikurim. ¿Por qué? Porque los bikurim únicamente se traían de los 7 frutos por los cuales fue bendecida la tierra de Israel. Jita, trigo, seora, cebada, begefen, uvas, teena, higos, rimón, granadas, zet shemen, las aceitunas y debash, la miel de dátiles. Y esos 7 frutos, las primicias se llevaban al Bet HaMikdash. Ahora, la lechuga, o lo que comamos como maror, ¿sí? El rábano picante, ¿sí? No forma parte de estos 7 frutos y por lo tanto no era uno de los bikurim. Entonces dice, igual que el maror no es un bikurim, entonces af matzah, shena bikurim. Matzah también tiene que ser algo que no sea hecho de los bikurim. Leima maror en bemino bikurim. Entonces, de la misma manera que el maror, no hay ningún tipo de maror que forme parte de los bikurim, la matzá tampoco se puede hacer con algo que forme parte de los bikurim. Vamos a ver que tenemos un problema, ¿no? ¿Verdad? Tenemos un problema con el trigo y con la cebada. Entonces dice así, Otzi, que vamos a sacar de aquí, la matzá que está hecha de trigo y de cebada. Sheyesh beminim bikurim. Es decir, que forma parte de los 7 frutos de Israel. Bien, Talmud Lomar, Matzot, Matzot, Riba. Entonces, por eso viene la Torá
y escribe muchas veces la palabra matzot para que incluir también las matzot que están hechas de trigo. Es decir, que según Rabbi Akiva, si no hubiese una reiteración de la palabra matzot, no se podrían comer matzot de trigo ni de cebada. ¿Por qué? Porque forman parte de los bikurim y no sería equiparable al maror, que ningún tipo de maror forma parte de los bikurim. Pregunta la Gemara, ¿y matzot, matzot riba? Ah, bueno, entonces si matzot, matzot riba, si el hecho de que se escribió muchas veces matzot viene a incluirme estos cereales. Eh, entonces, afilo bikurim nami, entonces también los bikurim deberían estar permitidos. Entonces dice Hadar be Rabbi Akiva. Rabbi Akiva se retractó de su explicación, ¿sí? Y estudia o aprende que hay que excluir a los bikurim de la palabra Bejol Moshevotejem, de la expresión Bejol Moshevotejem, en todos vuestros hogares, ¿sí? Igual que Rabbi Yosef Galili, aquello que se puede comer en todos los lugares, con eso puedes hacer matzá, salvo los bikurim, que nada más se pueden comer en Jerusalén, con ello no puedes hacer matzá. De Tania, como se enseñó en una breita, Yahol y Adam Yerejobato de bikurim, podría ser que la persona cumpla con su obligación con matzot hechas de harina de bikurim. Talmud Lomar, mejor perdón, nos dice la Torá, en todas vuestras moradas comeréis matzot. Y nos explican, matzah nehalim, mejor moshavot, la matzá que se come en todas las moradas, todos los lugares, yatzeu bikurim, she'enam nehalim bechol moshavot, el Birushalayim. Entonces, esto excluye a los bikurim que no se comen en cualquier lugar, sino que se comen únicamente en Jerusalén. Yahol podría ser. Shani motzi af maaser sheni. Dice, ¿sabes qué? Ah, también tengo otro problema. El maaser sheni no se come en cualquier lugar, solamente se come en Jerusalén. Talmud lomar matzot matzot riba. Entonces por eso viene la Torá y aumenta muchas veces, reitera la palabra matzot para incluirnos también en el maaser sheni. Pregunta la Gemara, Marraíta les rabot maaser sheni. Uleo tzibikurim. Ah, ¿y por qué el maaser sheni lo vienes a incluir? Matzot, matzot, que muchas veces dice la Torah matzot para incluir el maaser sheni, pero no viene a incluir los bikurim. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué uno sí y el otro no? ¿Sí? Dice Merraba, perdón, responde la verita y dice Merabbe ani maaser sheni sheyesh lo heter. Bechol moshevot que dibre el Eliezer. Umotzi ani bikurim shen lahem heter bechol moshevot. Es decir, yo vengo a incluir el maaser sheni que yo puedo llegar a comer en todos los lugares, como vamos a estudiar más adelante que dice Rabbi Eliezer. Y vengo a excluir los bikurim, las primicias, que no hay forma de permitirlos de comer en todos los lugares. ¿Sí? De Amar Rabbi Eliezer, vamos a explicar ahora, dijo Rabbi Eliezer, ¿de dónde sabemos que un Maaser Sheni que se impurificó, yo puedo redimirlo con dinero, incluso estando en Jerusalén? Talmud Lomar, Kilotujal Seto, es decir, cuando dice la Torah, cuando no puedas Seto, ve en Seet el ágila. Y el lenguaje de Seet es un lenguaje de alimento. Sheneemar, Vaisa, Masot, Meet Panav. Es decir, leímos en la parashá de la semana que acabó, en la parashá de Vaigash, que Yosef lo que hizo fue darles comida a todos. ¿Sí? Y así dice, Vaisa, Masot, Meet Panav. Es decir, eh, que aquello que yo puedo llegar a comer, entonces eso es lo que me permite la Torah, livdotó, es decir, de redimirlo de su santidad, incluso estando en Jerusalén, y comerlo después en cualquier lugar. Y trae una prueba a la Gemara, que Rabbi Yaakov se echó para atrás de esto, dice, Man shamat le, amar, bemaser sheni, nafik be, ¿acaso tú has escuchado sobre el maser sheni que venimos a opinar que se sale de la obligación de comer matzá con este maser sheni?
Rabbi Akiva, es decir, esto es la opinión de Rabbi Akiva. Maet lehu le bikurim, dice, puesto que él vino a excluir a los bikurim, mi bejol moshebotehem shema mina hadarba. Es decir, ¿por qué vino a excluir los bikurim? Porque dice bejol moshebotehem, ahí donde residáis. Y los bikurim no se pueden comer ahí donde residáis. Entonces, efectivamente, se entiende de aquí que Rabbi Yaakov se echó para atrás de su enseñanza primera. Muy bien, vamos a ver Rabbi Yossi Galilí. Aquí estamos. Rabbi Yossi Galilí, tipukle milechem oni. Es decir, Rabbi Yossi Galilí, pregunta la Gemara, ¿por qué es necesario de aprender que no se cumple con la mitzvah de los bikurim de la palabra bejol o de la expresión bejol Moshe Botejem? Dice, tipukle aprende esto de la expresión lechem oni, el pan de pobreza. Y ahí, ¿qué es lo que explica él? Que se sale únicamente mishenehal beoni, aquello que se come estando como cuando uno está onen, en estado de tristeza. Y atrás de, entonces viene a excluir los bikurim, she'enehalim ela besimcha, que únicamente se comen en estado de alegría. Bien, perdón. Ok. Y entonces responde la cámara y dice, Sabarle, Rabbi Yossi Galilí, ¿qué es lo que opina? Que Rabbi Shimon, como Rabbi Shimon, que permite los bikurim a una persona que está onen, y por lo tanto, no viene a excluir la matzá que está hecha con bikurim de la expresión lechem oni de Tanya, como se enseñó en una breita. Bikurim asurim leonen, de Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon aún así permite los bikurim a una persona que está onen. Entonces, según la opinión de Rabbi Shimon, se podría llegar a hacer matzá de harina de los bikurim. Se pregunta la Gemara y dice, Meita más de Rabbanan, ¿cuál es el motivo de los sabios? Que prohíben los bikurim, estas primicias, a una persona que está onen, que está antes de entrar en el duelo. Entonces responde la Gemara y dice, Yestib, lo tujal laab, lo tujal lejol bishareja, masar de ganeja, utrumat yadeja. Que no podrás comer en tus portones. Amarmar, dijo aquel sabio en la Bereitá, Terumat Yadja el Ubekurim. ¿A qué se refiere la expresión Terumat Yadja en el versículo? ¿Sí? Lo que vas a dar de tu mano se refiere a los Bikurim. Y encontramos aquí entonces de It Kash, es decir, que hacemos un Ekesh, venimos a unir los conceptos de los Bikurim con el Maaser Sheni. Maaser Sheni, Maaser Asur Leonen. Igual que el Maaser está prohibido para una persona que está esperando entrar en duelo. Abikurim, Asur Leonen. Entonces también los Bikurim están prohibidos para un Onen. Rabbi Shimon, ¿qué es lo que dice Rabbi Shimon? Que él dijo que estaban permitidos los Bikurim, ¿verdad? ¿Cómo explica él? Dice Terumat, Karinu Rahamana. Es decir, la Torah lo llamó Terumá. Es decir, que la Torah misma llamó a los Bikurim Terumá. ¿En qué? Entonces, si es así, su ley es como la teruma. ¿Qué es teruma? Ma teruma muteret leonen. Igual que la teruma está permitida a un onen, avbikurim mutar leonen. Entonces también las primicias estarían permitidas a un onen. Pregunta de manera de Rabbi Shimon. Nehi de hakeshletle. Dice, a pesar de que Rabbi Shimon no viene a hacer la unión por proximidad de los bikurim con el Maaser Sheni, como hacen los sabios. De todas formas, haré simcha meha michtav ketiva behu. Es decir, está el hecho de que al Maaser se refiere la Torah con la expresión de la alegría. Dichtiv, como está escrito, besamachtav bejolatov. Es decir, que cuando vas a venir a comer el Maaser, te dice, Besamachta bejolatov, te alegrarás por todo el bien que te hizo Hashem tu Dios.
Entonces, ¿cómo podría ser que una persona que está onen, que está doliente por la pérdida de un ser querido, se va a alegrar? Responde a Gamara y dice, sobre Rabbi Shimon. Opina Rabbi Shimon, dice, Hau lisman simcha, hau deata. En realidad, el versículo nos está enseñando que la mitzvah de los bikurim es en el momento de la cosecha. En ella hay alegría. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, me'atzeret ad Hag, es decir, desde Shavuot hasta Sukkot, mevi vekore. Es decir, la persona trae los bikurim y además hace la lectura que había que hacer con los bikurim. Había que hacer una declaración, ¿sí? Que decía, Aramí o Bedaví, el arameo quiso perder a mi padre y ahora Ine Beti Beshit, ahora he aquí que traigo las primicias de la tierra que Hashem me ha dado. Desde Shavuot hasta Sukkot se traía y además se recitaba. Ahora, Umehag at Hanukkah, desde Sukkot hasta Hanukkah, Mevi'in Beno Kore. Entonces traían, pero no recitaban. ¿Por qué? Porque ese tiempo no era Zman Simcha. Bien, ahora desde Shavuot hasta Sukkot es todo el tiempo que dura la cosecha. Bien, Sukkot es Haga Asif, es la recolección. Shavuot es Haga Katzir, la fiesta de la cosecha. Bien, entonces cuando la cosecha está todavía, que la estamos cosechando todo el verano, entonces ahí se llevaban y además se enunciaba. ¿Por qué? Porque hay Simcha. En Sukkot hasta Hanukkah todavía estamos recogiendo la cosecha. Sigue habiendo Simcha. Entonces se lleva, pero no se evoca. Y a partir de ahí ya no se lleva hasta Shavuot siguiente. Muy bien, la última parte de nuestro estudio de hoy es otra ley con respecto a este Hametz y esta Matzah, perdón, en realidad. Dice así, Tanur Rabbanan, enseñan nuestros sabios en una vereitá, Lechem Oni. ¿Qué significa Lechem Oni? Prat Lehalut. Es decir, que no se cumple con la obligación de la matzá en la primera noche de Pesach, con una matzá que fue cocinada con harina que fue hervida. Es decir, el trigo. Se hierve el trigo, después se muele y después se hace la matzá. Con eso no se sale. ¿Sí? Vele ashisha, y tampoco se cumple con la mitzvah con una ashisha. ¿Qué es una ashisha? Es un pan muy, muy grande. ¿Por qué? Porque si el pan es muy grande, pierde el concepto de ani, pierde el concepto de pobreza. ¿Sí? Yahol podría ser, ¿sí? Que si aprendemos de la expresión lechem oni, shelo yetze adam yedejo bato el abepat adra'a, es decir, con un pan que es reducido. Velo mi quema solet, ni tampoco con harina de solet, es decir, harina refinada, limpia, ¿sí? Que no es el pan de los pobres. Talmud lomar, matzot, matzot riba. Pero, sin embargo, la Torah viene a mencionar muchas veces la expresión matzot para incluir también esta matzá hecha con harina refinada. Afilu que matzot shel Shlomo, incluso que sean las matzot como Shlomo Amelech. ¿En qué? Si es así, que salen la matzá que está, perdón, si es así, salen las matzot que están hechas con harina refinada. Matar mutomar, que es lo que te viene a enseñar el versículo, lechem oni, perat, lejalot, vele ashisha. Es decir, ¿para qué entonces dice el versículo lechem oni? Es decir, el pan que es el pan de los ricos, por así decirlo, que está hecho con harina refinada. Ya me lo incluiste. ¿Sí? Machot, machot. Hubo muchas veces la palabra machot. Entonces, ¿qué es lo que me viene a excluir la expresión lechem oni? Me viene a excluir el pan que fue hecho con trigo hervido o el pan que se llama ashisha, que es un pan muy grande. Pregunta la Gemara, mai, mashma, ¿sí? Y dice, ¿de dónde tú escuchaste esto?
de Aya Shisha, Lishna de Hashibuta, que la Ashisha es un lenguaje de un pan importante. Dice Dichtiv, está escrito, Vaihalek lechol ha'am, lechol hamon Israel, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת, ואשפר אחד, והשישה אחת וכו'. Es decir, cuando David Amelech vino a llevar el Aarón estuvo subiendo a Jerusalén, al Harabait, ¿sí? Y ahí llevó el Aarón, el arca de la alianza, ¿sí? Estaba tan contento y hizo una fiesta tan grande que empezó a repartir comida a todo el mundo. Entonces dice que repartió entre todas las multitudes del pueblo de Israel, entre los hombres y las mujeres, una jalá de lejem, un eshpar también y una ashisha. Amar Rav Hanan bar Abba, dijo Rav Hanan bar Abba, para explicar este versículo, eshpar, ¿qué significa eshpar? Ejad mishisha bepar, es decir, un sexto de par, que es una medida, Ashisha, que es una shisha, ejad mishisha be'efa, un sexto de efa, que es una cantidad muy grande de pan. Entonces dice la Gemara, upligue de Shmuel, dice esto está en discusión con lo que dijo Shmuel. La mar Shmuel, que dijo Shmuel, ashisha garba de hamra. ¿Qué es una shisha? Una jarra de vino. Dichtiv, pues lo que está escrito, de ashisha anabim. Aquellos que aman beber el vino. O habe ashisha anabim. La anabim hace referencia al vino, la shisha a la jarra que lo contiene. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio de Masejet Pesachim. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.